Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si son nuevos por aquí, les doy una bienvenida súper especial. Hoy tenemos una noticia que sinceramente ha sacudido el mundo del espectáculo, y no es para menos. Estamos hablando de Can Yaman y de Meth Özdemir, dos nombres que juntos siempre generan una tormenta de emociones y, créanme, lo que vamos a revelar hoy, bueno, prepárense, porque es realmente impactante. Si aman todo lo que tenga que ver con el universo de las telenovelas turcas y los romances que parecen sacados de una película, este vídeo es para ustedes. Antes de sumergirnos en todo el drama y la emoción, si aún no lo han hecho, les invito a pulsar ese botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones, porque créanme, no querrán perderse nada de lo que compartimos aquí. Estamos a punto de desgranar un bombazo que tiene a medio mundo en vilo. Bueno, vamos al grano, ¿verdad? El 21 de enero de 2026 se ha convertido en una fecha que muchos ya están marcando en sus calendarios, y no precisamente por algo trivial. La noticia que ha explotado en las redes, en los foros de fans, y hasta en los titulares de las revistas de entretenimiento más importantes, tiene que ver con Can Yaman y de Meth Özdemir. Para aquellos que quizás no estén al tanto o que simplemente necesitan un pequeño recordatorio, Can y Demet no son solo dos actores turcos de gran talento, sino que juntos protagonizaron la serie que los catapultó a la fama internacional, Erkenci-Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos lugares. Su química en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que no solo conquistó a millones de espectadores en todo el mundo, sino que también alimentó un sinfín de rumores y esperanzas entre sus fans sobre una posible relación en la vida real. Y bueno, por un tiempo esos rumores parecían tener bastante fundamento, ¿verdad? Aquella conexión era tan genuina, tan magnética, que traspasaba la pantalla y hacía que el público creyera ciegamente en su amor. La relación de Can y Demet, o lo que sea que haya sido, siempre ha sido un enigma envuelto en un aura de misterio y especulación. Después de Erkenci-Kuş, ambos continuaron con sus carreras, cosechando éxitos individuales. Can Yaman, en particular, ha seguido rompiendo corazones y batiendo récords con sus proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Su incursión en producciones italianas como El Turco y su presencia en eventos internacionales han consolidado su estatus de estrella global. Por su parte, Meth Özdemir no se ha quedado atrás, demostrando su versatilidad y carisma en cada nuevo papel. Ha protagonizado series aclamadas como Doğduğun Kaderindir, y ha sido imagen de importantes marcas, consolidando su figura como un referente de la moda y el entretenimiento en su país. Pero la sombra de Erkenci-Kuş y la conexión especial que parecía existir entre ellos, siempre ha estado ahí, latente. Los fans, ese ejército leal y apasionado, nunca han dejado de soñar con un reencuentro, ya sea profesional o personal. Han sido años de peticiones, de comentarios en redes sociales, de memes y de esperanzas que parecían desvanecerse con el tiempo, pero que se reavivaban ante cualquier mínima pista. Y es justo ahí donde entra la noticia de hoy, una que, les aseguro, supera todas las expectativas y tiene el poder de silenciar las dudas y hacer vibrar de alegría a millones de personas. La información que ha llegado a nuestros oídos, y que está generando tanto revuelo, es que Can Yaman y Meth Özdemir no solo se reencontrarán profesionalmente, sino que lo harán de una manera que promete ser un acontecimiento cinematográfico de proporciones épicas. Se habla de un proyecto que va mucho más allá de una simple serie de televisión. Los rumores más fuertes, los que se están gestando en los círculos más cercanos de la industria, apuntan a una película. Sí, una película, y no una cualquiera, sino una producción internacional que los uniría nuevamente como pareja protagonista, explorando una historia de amor que, según los primeros adelantos y la dirección que parece estar tomando el proyecto, será mucho más madura, compleja y, como decirlo, intensa que lo que vimos en Erkenci-Kuş. Piensen en una historia de amor con tintes dramáticos, que explore las profundidades del alma humana y las complejidades de las relaciones humanas, pero también con ese toque de pasión y magnetismo que solo Can y Demet saben imprimirle a sus personajes. No estamos hablando de un refrito de su antigua historia, sino de una evolución, de un nuevo capítulo escrito con la tinta de la experiencia y la madurez. Los detalles son aún escasos, lo cual, por supuesto, solo aviva más la llama de la curiosidad y de la especulación. Sin embargo, lo poco que se ha filtrado es suficiente para que los corazones de sus seguidores latiendo a 1000 por hora. Se rumorea que la película será filmada en locaciones exóticas, escenarios de ensueño que realzarán la belleza y el talento de ambos actores, aportando un telón de fondo visualmente impactante a la narrativa.
Se está hablando de ciudades históricas europeas, de parajes naturales de una belleza sobrecogedora, de lugares que inviten a la reflexión y al romance. Los guionistas, un equipo que supuestamente está compuesto por profesionales de renombre internacional, estarían trabajando en un arco argumental que profundiza en las complejidades de una relación que ha enfrentado desafíos, que ha pasado por altibajos, pero que, al final, lucha por renacer o por encontrar un nuevo camino. Imaginen a Khan interpretando a un personaje misterioso y apasionado, quizás un artista atormentado o un empresario enigmático, que se enfrenta a sus propios demonios, y a Demet dándole vida a una mujer fuerte e independiente que se debate entre el pasado, las heridas que ha acumulado y un futuro incierto, pero que está decidida a forjar su propio destino. La química que desbordaron en su primer encuentro, esa chispa que cautivó al mundo, podría ser reinterpretada ahora, con la experiencia y la madurez que ambos han adquirido en estos años, ofreciendo una profundidad y una complejidad que resonarán aún más con el público adulto. Ahora, ¿qué hace que esta noticia sea tan impactante, más allá del simple reencuentro de dos actores que el público adora? Bueno, hay varios factores que se entrelazan para crear una tormenta perfecta de interés. Primero, la magnitud del proyecto. No se trata de un regreso cualquiera, de una aparición esporádica en una serie de televisión de menor escala. Una película de alcance internacional con un potencial de distribución global, es un salto considerable y demuestra la confianza que la industria tiene en su poder de atracción como pareja, su capacidad para mover audiencias y generar interés en mercados diversos. Segundo, la anticipación de los fans. Millones de personas en todo el mundo han esperado este momento, han deseado verlos juntos de nuevo, y la idea de verlos en un formato más cinematográfico, con una historia que podría ser aún más profunda y conmovedora, es algo que muchos han soñado y que ahora parece a punto de hacerse realidad. El fervor que generaron en Erkencikus es algo que no se olvida fácilmente. Y tercero, la evolución de sus carreras. Ambos han crecido como artistas, han asumido roles más desafiantes, han demostrado su capacidad para cautivar al público individualmente y han explorado diferentes facetas de su talento. Ahora, la expectativa es ver cómo esa evolución se traduce en una dinámica de pareja en la pantalla grande, cómo interactúan ahora, con sus experiencias y matices personales incorporados a sus interpretaciones. ¿Será la misma chispa, pero con una intensidad renovada? ¿Será aún más potente y absorbente? Por supuesto, como siempre ocurre con noticias de este calibre, especialmente en el mundo del espectáculo, hay un mar de especulaciones que navegan a toda vela. Algunos se preguntan si esta colaboración profesional podría reavivar también sentimientos personales, si la magia que se vivió en el set de Erkencikus podría renacer en el de esta nueva película. Otros, más pragmáticos, simplemente se enfocan en el talento y la calidad artística del proyecto, en la promesa de una producción cinematográfica de alto nivel. Lo cierto es que la pareja Khan-Demet tiene un lugar especial en el corazón de muchos, y cualquier cosa que los involucre juntos tiende a generar un interés masivo, despertando no solo la curiosidad de sus seguidores más fervientes, sino también la atención de la industria del cine, que ve en esta unión una fórmula probada para el éxito, pero con el potencial de reinventarse y ofrecer algo fresco y novedoso, una forma de capitalizar la nostalgia y al mismo tiempo presentar una propuesta cinematográfica de vanguardia. Hasta ahora, los equipos de Can Yaman y de Method Demir han sido muy cautelosos con las declaraciones oficiales, lo cual es comprensible en estas etapas tempranas de gestación de un proyecto tan ambicioso. No quieren generar falsas expectativas ni dar detalles que aún no están confirmados al 100%. Sin embargo, se dice que las negociaciones están avanzadas, que los borradores de los contratos están sobre la mesa y que los acuerdos estarían por firmarse en las próximas semanas. Esto significa que aunque todavía no hay un anuncio oficial por parte de los actores o de la productora que estará detrás de esta megaproducción, la información es lo suficientemente sólida y proviene de fuentes lo bastante confiables como para generar esta expectativa global y hacer que el mundo contenga la respiración. Imaginen la portada de las revistas de entretenimiento, los primeros tráilers que nos dejarán sin aliento, las entrevistas previas al estreno donde desgranarán los detalles más íntimos del rodaje. Va a ser una locura positiva. Una vorágine de emociones y expectación. Lo que también es fascinante es pensar en la dirección que tomará la historia. En los matices que se explorarán.
Si bien Erkencikus era una comedia romántica con toques de drama, que nos presentaba el enamoramiento y las vicisitudes de una pareja joven y vibrante, esta película podría explorar temas más adultos, quizás abordando los desafíos de la vida real, los altibajos de una relación que ha sido pública y ha estado bajo el escrutinio de los medios y los fans, las presiones de la fama, o incluso un reencuentro después de un largo tiempo de separación, donde las experiencias vividas han moldeado a los personajes de maneras inimaginables. La madurez que ambos actores han ganado en sus carreras, sus exploraciones en roles más complejos y demandantes, podría dar pie a interpretaciones mucho más profundas, conmovedoras y realistas. Imaginemos a Khan interpretando a un personaje con cicatrices emocionales, que ha aprendido a lidiar con sus propias debilidades y a buscar la redención, y a Demet a una mujer que ha aprendido a defenderse, a levantarse tras cada caída y a luchar por lo que quiere sin importar los obstáculos. La química podría ser diferente, quizás más sutil, más basada en la comprensión mutua y en la complicidad silenciosa, pero igual de poderosa y magnética. Podríamos ver una conexión más profunda, un amor que ha madurado con el tiempo y las experiencias, un amor que se ha fortalecido a través de las tormentas. En un mundo del entretenimiento que a menudo busca revivir fórmulas exitosas, que tiende a reciclar ideas y a apostar sobre seguro, la unión de Can Yaman y Demet Özdemir en una película internacional no es solo una estrategia de mercado inteligentemente orquestada, es una apuesta por capitalizar una conexión que ha demostrado ser enormemente popular y resonante con el público. Es la demostración de que a veces, lo que el público quiere ver, lo que anhela, es la magia que ya ha presenciado, pero elevada a un nuevo nivel, con una propuesta fresca y contemporánea. La expectativa es que esta película no sea solo un regreso nostálgico para complacer a los fans, sino que marque un hito en sus carreras individuales y en el cine turco de exportación, abriendo nuevas puertas y consolidando su presencia en la industria cinematográfica global. Podría ser el inicio de una nueva era para el cine turco, demostrando su capacidad para producir historias universales y cautivadoras. Los fans, como siempre, ya están especulando sobre nombres de directores que podrían estar detrás de la cámara, imaginando posibles coprotagonistas que podrían complementar a esta dupla estelar, y teorizando sobre el tipo de géneros que podrían explorar. La imaginación está desbordada, y eso es parte de la magia de estas noticias, de la energía que generan. La fecha, 21 de enero de 2026, ya está resonando en la comunidad online, convirtiéndose en un punto de referencia, un faro de esperanza en el horizonte. Es un futuro cercano, pero que se siente lejano cuando la anticipación es tan alta y el deseo de verlos juntos de nuevo es tan apremiante. Cada día que pasa es un día menos para que este sueño se haga realidad. Así que, en resumen, la impactante noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo este 21 de enero de 2026 es que Can Yaman y Demet Özdemir, la icónica pareja de Erkencikus, estarían a punto de protagonizar juntos una película internacional. Este proyecto promete ser una historia de amor más madura y compleja, filmada en locaciones espectaculares y con una producción de primer nivel, y que busca capitalizar la innegable química y popularidad de esta dupla que conquistó corazones en todo el mundo. Es un anuncio que ha desatado una ola de emoción, especulación y sobre todo, una gran esperanza entre los seguidores de ambos actores y del género romántico, quienes aguardan ansiosos por ver cómo esta mágica conexión se traduce en la pantalla grande. Ha sido un placer compartir esta noticia con todos ustedes. Estoy seguro de que tienen muchas opiniones y teorías al respecto, y estoy deseando leerlas. Me encantaría leer sus pensamientos en los comentarios de abajo. ¿Qué esperan de esta película? ¿Creen que la química será la misma, o será aún más poderosa? ¿Qué tipo de historia les gustaría ver contada por esta increíble pareja? Dejen volar su imaginación y compartan sus ideas con nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha parecido tan emocionante como a mí, por favor, no olviden darle un gran me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con todos aquellos que también son fans de Can y Demet, para que se enteren de esta noticia que promete marcar un antes y un después. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de las próximas noticias, análisis, y todo lo que amamos del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y primicias. Un abrazo gigante a todos.